Es un ejercicio típico, clásico, que nos vamos a encontrar para empezar. Después ya iremos viendo que hay diferentes conceptos que a lo largo de los ejercicios vamos a ir desgranando, pero este, digamos, es el ejercicio básico de resolver un problema de reacciones químicas, que se supone, aunque no lo vamos a suponer, que ya deberíais saber hacerlo, por otro lado. Porque esto sí se debió explicar en cuarto de la ESO. En tercero, bueno, en tercero es posible que incluso también, pero ya en tercero tampoco pretendemos llegar a que esto se quede como para que llegue uno a primero de bachillerato sabiéndolo, pero en cuarto sí. De todas maneras, lo que hemos dicho siempre, como si no lo hubiésemos dado nunca, ¿vale? He echado entonces, es que creo que no lo había dado todavía, tampoco es. Clorhídrico, ácido clorhídrico y zinc, ¿vale? Y que estamos viendo lo que está ocurriendo, ¿vale? Leemos el ejercicio otra vez, ya lo leímos en su momento. Nos dicen que 125 gramos de zinc reaccionan con exceso de ácido sulfúrico. Eso quiere decir que tenemos una cantidad de zinc y ácido sulfúrico el que nos dé la gana, que nos sobra. ¿De acuerdo? Hay que tener claro que siempre, o lo que es lo mismo, siempre, en una reacción química va a haber un reactivo que se acabe antes que el otro. Es difícil que los dos reactivos se acaben al mismo tiempo. Eso es complicado, podría ocurrir. Pero eso sería tener las cantidades precisamente justas para que se produzca una reacción química. No es lo habitual. Lo habitual es que haya un reactivo que se acabe primero, que se acabe antes que el otro. Aquí hay dos reactivos. ¿Cuáles son los reactivos en este caso? Ácido sulfúrico. ¿No acordamos que son los reactivos en una reacción química o no? Sulfúrico y zinc. Las sustancias iniciales, ¿no? En este caso el ácido sulfúrico y el zinc. ¿Cuál de los dos reactivos se acaba antes? El zinc, ¿no? Porque el ácido sulfúrico dice que está en exceso. ¿Sabéis cómo se llama al reactivo que se acaba primero? Tiene un nombre. Se llama reactivo limitante. Lo vamos a poner aquí. Bueno, vamos a poner si le voy a escribir a esto, claro. En este caso el zinc es el reactivo limitante. Y eso significa que es el que se acaba primero. ¿Y por qué se llama limitante? Porque limita la reacción. Es decir, que cuando él se acaba, ¿la reacción qué pasa? Que se acaba. Ya no hay más reacción. Así que es uno de los reactivos fundamentales en el proceso. Porque ese reactivo es el que va a marcar todo lo que va a ocurrir después. Todo lo que va a ocurrir después es que se formen una serie de productos. Entonces, cuando se acabe el reactivo limitante, se acaba la producción. Se acaba la producción de las sustancias que se están formando. En todas las reacciones químicas, lo que pasa es que aquí no va a hacer falta mucho más que saber lo que es el reactivo limitante, pero en todas las reacciones químicas hay que saber quién es el reactivo limitante. Porque si no lo sabemos, no podemos hallar nada. ¿Vale? Así que en este caso el zinc, y concretamente los 125 gramos, ¿no? Porque aquí tenemos 125 gramos de zinc. Ese es el reactivo limitante, los 125 gramos de zinc. ¿Entendemos ese concepto? Reactivo que cuando se termina, se acaba, finaliza la reacción. Ya no sigue, se acaba la reacción. ¿Vale? Bueno, lo primero que hay que hacer siempre en una reacción química es escribir la ecuación química correspondiente. Eso, yo repito, ya lo hicimos el otro día. Porque me decían que esta era una reacción de desplazamiento. Normalmente, también lo dije el otro día, siempre nos van a dar los reactivos y los productos en una reacción química. Siempre nos lo van a dar. Pero no está de más que conozcamos que hay algún tipo de reacción, porque de hecho uno de los criterios que pone por ahí en la evaluación es conocer distintos tipos de reacciones, clasificarlas. Es que un tipo de reacción se llama de desplazamiento, en la cual, en este caso hay un desplazamiento en el que el zinc pasa al lugar donde está el hidrógeno y el hidrógeno pasa al lugar donde está el zinc, es decir, queda libre. Y por eso se dan esos productos que se están dando. ¿Vemos los productos que se dan en esa reacción? Hidrógeno libre, que es un gas, y recordemos que el hidrógeno libre es H2, y sulfato de zinc. Esa es una reacción de desplazamiento que se llama, o de intercambio también. Hay una especie de intercambio entre el zinc y el hidrógeno. Dime, Alejandro. ¿Y por qué se cambia por el hidrógeno? Porque eso es lo que ocurre cuando un ácido se enfrenta a un metal. En este caso. Pero porque se diferencia, no hay que saber si lo que es. En este caso, dice que se forma hidrógeno de dos maneras, te lo pide. Pero bueno, acabo de decirlo hace un momento. Yo no te voy a pedir que tú sepas cuáles son los productos de la reacción, pero sí quiero que entiendas lo que es una reacción de desplazamiento. ¿Vale? En este caso, como está diciendo David, realmente al pedirte el hidrógeno que se produce ya están diciendo cuál es uno de los productos, ¿no? Luego el otro se supone que será que el zinc ha pasado a ocupar el puesto del hidrógeno al decirte que es una reacción de desplazamiento, claro. ¿Sí o no? De todas maneras, vuelvo a insistir, yo no voy a pedir que sepamos hallar los productos de una reacción química sabiendo el tipo de reacción química, ¿vale?
En realidad sería pedirlo solo en un caso, pero ya lo diremos en el caso. Creo que lo dije ya, pero bueno, ya lo diremos otra vez. Esta no. ¿Entendemos entonces cuáles son los reactivos y productos de esa reacción química? ¿Entendemos que esa es la ecuación química? ¿Entendemos lo que es una reacción de desplazamiento? En la que un elemento pasa al lugar del otro, en este caso el hidrógeno al lugar del zinc. ¿Entendemos lo que significa eso que está entre paréntesis? Ahí la G, la S, la AQ que se pone ahí. ¿Lo entendemos? Pues todo eso es lo primero que hay que hacer cuando nos dan un problema de este tipo. Lo primero que hay que hacer es escribir la ecuación química. Y esa sería la primera parte del procedimiento para resolver un problema de reacciones químicas. Lo vamos a desgranar aquí ya como está hecho, está hecho porque está hecho del año. Sí. Acuoso significa que hay una disolución en la cual el sulfúrico está en agua, ¿vale? Y lo que resulta también que el sulfato de zinc también va a estar disuelto en agua, ¿vale? Bueno, pues el primer paso entonces, lo he puesto aquí además, desgranado paso a paso de lo que habría que hacer, insisto, porque si entendemos el procedimiento, después nos podremos liar en los cálculos y demás, pero por lo menos sabremos lo que tenemos que hacer, ¿sí? Primero escribimos la ecuación química, la he escrito, ya la escribimos el otro día. Lo segundo que habría que hacer, ajustar la ecuación química. Primer paso, escribir la ecuación química, segundo paso, ajustarla. El otro día también, no sé si nos acordamos, el último día que vimos algo de esto, vimos cómo estaba esa ecuación química ya ajustada. ¿Hay algún problema en ajustar una ecuación química y ver que esa ecuación química está ajustada? Átomos de hidrógeno en las dos partes de la ecuación tienen que ser los mismos, el mismo número de átomos, igual que de azufre, igual que de zinc e igual que de oxígeno. ¿Hay algún problema, insisto, con eso? No. Tercer paso para resolver un problema de este tipo, sobre todo ahora que estamos empezando o no, ya depende de cómo queramos hacerlo. Y es escribir la información que transmite esa ecuación química. Hay una primera información que ya vimos cuando explicábamos la teoría de las colisiones de las reacciones químicas. ¿Qué ocurre en una reacción química? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que el zinc es atacado, en este caso, entre comillas, lo ha atacado como un ácido por el sulfúrico y los enlaces, las moléculas que lo forman, van a romperse esas moléculas y se van a formar moléculas nuevas. Cuando haya moléculas, realmente hay sustancias que no son moleculares, pero bueno, nos da igual. En este caso, la información primera que sacamos es en función de las moléculas que hay. Y en estos números que hay aquí delante, que decíamos que se llaman coeficientes... ¿Cómo se llamaban? Coeficientes, creo que lo dijimos, ¿no? Estequiométricos, ¿no? Esos números que están delante, que cuando es un 1 no se pone, ¿no? Esos coeficientes estequiométricos van a decir las moléculas que están interviniendo en el proceso. Moléculas, o en el caso del zinc, realmente no es una molécula, ¿qué es lo que es? Un átomo, porque el zinc, si estáis viendo, es ZN, solo hay un átomo de zinc, hay moléculas, no hay. Luego, la tercera parte o el tercer paso del proceso, escribir la información, lo primero que escribimos son las moléculas. Esto llegará un momento en que no hará falta escribirlo. ¿Por qué? Porque realmente no voy a utilizar las moléculas para resolver el problema, voy a utilizar los moles, ¿no? Pero realmente al principio sí creo que es conveniente que lo escribamos, para entender lo que está ocurriendo a nivel molecular en la reacción química. Lo entendemos lo que he escrito aquí, lo que hemos escrito aquí, una molécula, un átomo de zinc, reacciona ¿con quién? Con una molécula de ácido sulfúrico, ¿vale? Y se obtienen, yo lo he escrito con símbolo, pero lo suyo sería escribirlo con palabras, ¿eh? Pasa que aquí ya, para economizar, no lo he escrito con palabras, he escrito otra vez el más y la flecha. Pero con palabras sería que un átomo de zinc reacciona con una molécula de sulfúrico y se obtienen una molécula de hidrógeno y una molécula de sulfato de zinc. Si a la habría números de antes, se ponen ahí. Claro. Ese número que están ahí son relaciones. Podríamos haber puesto en vez de 1, lo que pasa es que esto no tiene sentido poner un 2, pero haber puesto 2, 2, 2 y 2, ¿no? Es decir, que los coeficientes estequiométricos en una ecuación química en realidad no son números absolutos, sino números relativos. Es 1, 1, 1, 1, lo mismo que podría ser 2, 2, 2, 2. Es decir, que lo que tiene que mantenerse es la relación. ¿De acuerdo? Así que si queremos poner un 2, podemos poner un 2. Porque el zinc, si te das cuenta, es una sustancia que hemos visto además en el tema anterior, en el tema 3, que es una sustancia metálica, está formada por átomos, realmente está formada por redes cristalinas. Ahí no hay moléculas. Pero bueno, si quieres poner una molécula, realmente no la vamos a utilizar, ¿no? De hecho, tampoco el sulfato de zinc, mucha molécula, no sé si forma tampoco, pero bueno, a nivel de lo que queremos utilizar es suficiente con poner moléculas. Porque ahora lo que queremos convertir esas moléculas es en moles, y eso sí es importante. Si en vez de tener una molécula lo multiplicamos por el número de Avogadro, en vez de tener una molécula, he dicho que eso podía ser 2, 2, 2, 2, pero también podía ser el número de Avogadro, número de Avogadro, número de Avogadro y número de Avogadro. ¿Y eso a qué equivale? A un mol. Un mol de zinc reacciona con un mol de ácido sulfúrico y se obtiene un mol de hidrógeno y un mol de sulfato de zinc. Esa relación sí es importante.
porque esa es la que vamos a utilizar en la práctica. ¿Vale? Tercer paso estaría cubierto ya tendríamos lo que nos interesa, lo de los moles. ¿Alguna cosa que aclarar hasta este momento? Repetimos, primer paso, escribir la ecuación química. Bueno, aquí he dicho que esto es seguir el procedimiento. Después uno se podrá liar en que no se acuerde de formular, por ejemplo. No se acuerde de formular ácido sulfúrico, ¿no? No se acuerde de formular sulfato de zinc. No se acuerde de formular el hidrógeno. Pero son cosas que ya vienen de antes. Bueno, cuarto paso del proceso. Por supuesto, esto es lo de siempre. Es un procedimiento que se aconseja que se siga, ¿eh? Y que, repito, que a esta altura, cuando estamos empezando, es mejor que lo sigamos. Cuando ya tengamos una práctica, digamos, esto yo para qué lo voy a hacer, si ya lo tengo claro, ya no lo hago. Cuarto paso es escribir las masas molares de la sustancia. ¿Por qué las masas molares? Porque habitualmente los datos del problema me los dan ¿en qué? En gramos. Habitualmente esto lo hacemos en un laboratorio y en un laboratorio no mido moles. ¿Qué mido yo en un laboratorio? Pues mido volúmenes, mido masas, pero moles directamente no medimos en ningún laboratorio. No existe ningún aparato que mida moles, ningún instrumento que mida moles. Hay instrumentos que miden masa, balanzas, hay instrumentos que miden volúmenes, yo qué sé, pipetas, probetas, lo que utilicemos. Pero no hay ningún instrumento que mida moles. Entonces habitualmente vamos a tener que tener las cantidades en gramos. Luego es conveniente calcular las masas molares, porque eso relaciona moles con gramos. Así que cuarto paso, masas molares. En realidad tendremos que calcular las masas molares de toda la sustancia, pero en realidad las que nos van a hacer falta de verdad son de lo que nos pidan. En este caso partimos del zinc y queremos averiguar cuál, el hidrógeno. Así que básicamente con el zinc y el hidrógeno tendríamos de sobra. De hecho ni siquiera nos va a hacer falta el hidrógeno, por cierto. Con el zinc vamos a tener suficiente. Pero si uno se quiere curar en salud, ¿qué hace? Escribirlas todas. Por si acaso a lo mejor después, como puede pasar que me pongan, en vez de un apartado pongan tres, me pidan tres cosas distintas con diferentes sustancias. Así que cuarto paso, calculo las masas molares. Ahí calculo la del zinc. La verdad es que es la única que me dan, ves que el único dato que me dan es la masa del zinc, así que realmente voy a poder calcular solo la del zinc, aunque si fuese necesario tendría que calcular la de los demás compuestos. ¿Algún problema en la masa molar del zinc? Masa atómica expresada en gramos por mol, por eso es un átomo en este caso. Bueno, y ya estaríamos preparados, digo yo, para resolver el problema. Ese es el quinto paso. Resolver lo que nos están pidiendo en este caso. Hay otras situaciones en las cuales podríamos hacer una cosa previa. Yo lo que pasa es que como aquí lo he hecho entero, no he pasado a moles. Pero esto cuando yo lo explico en tercero, como estábamos diciendo, o en cuarto, añado un paso más y es pasar todos los datos a moles. Si alguien quiere hacer eso, lo puede hacer, pero es que estamos ya en primero. Yo creo que ya podemos saltar directamente de gramos a moles sin tener que pasar en medio. Ya lo hemos hecho en las unidades anteriores, no sé si me explico. ¿Estáis conmigo o no? Sí. ¿O yo? ¿Sí? ¿Seguro? Digo que si estuviésemos en cuarto o en tercero, yo en el quinto paso cogería los datos y los pasaría a ¿qué? A moles. Pero como estamos en primero de bachillerato, no lo voy a hacer, porque no me hace falta. Puesto que a moles lo puedo pasar en un factor de conversión que voy a poder utilizar de una vez entera, sin tener que hacer dos pasos en medio. No sé si me estoy explicando. Así que en el quinto paso aquí vamos a resolver el problema. ¿Y qué me pide el problema? Aquí es donde me tengo que plantear qué me pide el problema. Yo hasta ahora no me he planteado qué me pide el problema. ¿O no? ¿Me lo he planteado? No, aquí sí me lo planteo. ¿Qué me pide el problema? ¿Por qué? Volumen de hidrógeno. ¿Y cómo puedo calcular el volumen de hidrógeno sabiendo que es un gas? Pues tendré que utilizar la ecuación de estado de los gases. Por eso es importante poner que el hidrógeno es un gas, porque si no fuese un gas, no podría utilizar la ecuación de estado de los gases. Y cuidado con eso, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Atención, ¿eh? Porque nos piden el volumen de algo y sin pensar creemos que podemos utilizar la ecuación de estado de los gases. Así que hay que pensar un momento. ¿Es un gas? Sí. ¿Puedo utilizar la ecuación de estado de los gases? Sí. Si no es un gas, no la puedo utilizar. Así que utilizo la ecuación de estado de los gases y despejo el volumen. Lo despejo y me doy cuenta que en el volumen, ¿qué necesito? Los moles de hidrógeno, ¿no? La constante molar, que me la deberían haber dado y no me la han dado porque ya saben que la puedo mirar en cualquier sitio del manual, pero tendría que estar ahí escrita, si fuese un examen, ¿vale? La temperatura, que no me la dan porque me dice que son condiciones normales y también tengo que saber cuál es la temperatura en condiciones normales, ¿no? Y la presión, que también tengo que saberla porque están en condiciones normales. Así que en realidad para hallar el volumen, ¿qué necesito? Está aquí señalado con 3 flechitas, ¿no? ¿Qué necesito? Los moles de hidrógeno. Y los moles de hidrógeno los voy a sacar de la información que hemos visto antes de la ecuación. Lo tengo que sacar de la ecuación. ¿Y cómo los saco los moles de hidrógeno de la ecuación? Pues escribo, y así lo vamos a resolver con factores de conversión, partiendo de el dato inicial. ¿Cuál es el dato inicial? 125 gramos, y tengo que llegar a moles de hidrógeno, ¿vale?
como la información que yo tengo de antes es que un mol de zinc da un mol de hidrógeno, si los 125 gramos de zinc lo paso a moles, ya puedo aplicar la relación, que en este caso además es un poquito triste, 1 a 1, de la ecuación química. Y eso es lo que está escrito ahí, ¿lo estáis viendo o no? Un primer paso que ya es conocido del tema 1, que es convertir los gramos a ¿qué? A moles, ¿no? Zinc, todavía estamos con el zinc. Y ahora viene de verdad, y por eso lo he puesto con un cuadradito aquí, lo voy a poner cada vez que utilice la ecuación química, lo voy a poner, ¿eh? En el cual escribo la relación que me da la ecuación química, que como estaba diciendo Pablo, es un poquito triste, podría ponerlo ya directamente, pero para que se vea claro que estoy hallando los moles de hidrógeno a partir de los moles de zinc, sé que cada mol de zinc me da un mol de hidrógeno. ¿Eso de dónde ha salido otra vez? De la información que hemos sacado de la ecuación química, ¿vale? Y con eso tengo los moles de hidrógeno que se han formado en este proceso, que son 1,9 moles. Que era lo que me faltaba en la ecuación del estado de los gases para calcular el volumen, ¿no? Así que con estos moles me puedo ir ya a la ecuación de estado, me puedo ir ya aquí, pongo los moles, pongo la constante molar, pongo la temperatura en condiciones normales y pongo la presión en condiciones normales y ya tengo el volumen de hidrógeno que se estará formando en este proceso. Y como no me pide nada más el problema, habremos acabado el problema. Porque es lo único que me está pidiendo. Pues en realidad me pide dos cosas: escribir la ecuación, que eso lo vamos a hacer sí o sí, me lo pida o no me lo pida, ¿me explico o no? Y calcular el volumen de hidrógeno, que lo hemos calculado a partir ya de que una vez escrita la ecuación, hemos hecho ese procedimiento que nos ha ayudado a llegar a esta relación, que es la que me interesa. Cuestiones, preguntas sobre el procedimiento, Carla. ¿Qué significa CN? Condiciones normales. Que por cierto, vamos a poner lo que son, ¿no? Que no lo he puesto, es una de las cosas que no están ahí puestas. Las condiciones normales, recordemos que es 273 Kelvin y una atmósfera, ¿vale? No lo he puesto, bueno, me cabía básicamente ya ahí, pero bueno, lo hemos puesto. ¿Cuestiones? ¿Otra cuestión? ¿Alguna duda sobre el problema? Sobre la aplicación de esto que, insisto, yo creo que es conveniente para comenzar que nos quedemos con esta pauta, esta receta, este procedimiento, este algoritmo, que queda muy bonito esa palabra, ¿no? Algoritmo, para seguir, para resolver este tipo de problemas. ¿Alguna cuestión? ¿Lo damos por terminado entonces esto?